Hola, Dios les bendiga, yo soy Yajaira Martínez y bienvenidos a mi canal. En el día de hoy estaremos hablando acerca de la mirada de Jesús. El ser humano tiene dos maneras de expresarse. Una de ellas es a través de la comunicación verbal, la cual requiere de palabras, de diálogos, y la otra es la comunicación no verbal, la cual requiere de posturas o de gestos. Y los gestos pueden ser tanto de manos, como estoy haciendo yo ahora mismo, o faciales. Dentro de la comunicación no verbal, uno de los gestos más notorios es la mirada. De hecho, existen muchos refranes y dichos que ponen a la mirada como el punto de discusión, como por ejemplo, la mirada es el reflejo del alma, o me mató con la mirada, y así sucesivamente. Las miradas han sido objetos de investigación, por lo cual se han hecho muchos estudios referentes a las miradas para tratar de profundizar o investigar un poquito más acerca de este tema. Y gracias a estos estudios se han llegado a la conclusión de muchas cosas, muchos datos interesantes acerca de la mirada, pero yo con ustedes voy a compartir las que más me llamaron la atención. Entre esas es que el ser humano ha desarrollado la capacidad de interpretar subconscientemente el significado o lo que se quiere decir con la mirada que se recibe. O sea que si una persona nos está mirando pero no nos está diciendo nada, nosotros podemos saber lo que la persona nos está queriendo decir, porque tenemos esa capacidad de interpretar las miradas. Otra de las cosas es que las miradas, al ser parte de los gestos que comprenden la comunicación no verbal, todo lo que sea no verbal es difícil de evitar y obviamente difícil de ocultar. Así que nosotros es difícil que podamos evitar el mirar, y mucho más la forma en que estamos mirando, porque junto con este punto se ha descubierto que lo que nosotros transmitimos con nuestras miradas o estamos expresando con nuestras miradas es lo que realmente tenemos en nuestro interior, porque la mirada viene a ser como una manifestación externa de lo que realmente sentimos o pensamos internamente. Así que si queremos engañar a las personas con nuestra mirada, no lo vamos a lograr, porque la misma mirada nos delata, la misma mirada nuestra expresa lo que realmente estamos pensando y lo que sentimos. Así que si estamos tratando de engañar a una persona o estamos diciendo una cosa con nuestras palabras, pero nuestra mirada está expresando otra, lo que realmente estamos expresando de verdad es lo que estamos expresando con nuestras miradas, no con nuestras palabras, y eso los demás se van a dar cuenta y los demás lo van a interpretar. Así sucesivamente pudiéramos seguir hablando acerca de las miradas, y más adelante voy a compartir con ustedes algunos otros puntos interesantes acerca de ellas, pero yo quiero ahora enfocarme en Jesús, quien es el protagonista de este video en el día de hoy. Y quizás ustedes se preguntarán, pero ¿qué tiene que ver las miradas y qué tiene que ver Jesús? Bueno, pues yo les explico. Jesús, cuando se encontraba en la tierra, era 100% divino, pero también era 100% humano. Quiere decir que Él también buscaba maneras de expresarse, y ciertamente lo hizo a través de la comunicación verbal, y eso lo tenemos claro, pero también Él hizo uso de la comunicación no verbal. ¿Y cómo podemos saber esto? Bueno, la misma palabra nos lo indica, ya que en la palabra del Señor se encuentran muchos ejemplos de momentos en donde el Maestro Jesucristo intercambió miradas con otras personas, o miró, observó a una persona en específico. Hay varias personas que pudiéramos mencionar que se encuentran en la palabra, que recibieron alguna mirada de Jesús, pero yo solamente me voy a enfocar en 3. Así que vamos a hablar de ellos. El primero que quiero mencionar es Zaqueo. Zaqueo tenía curiosidad por conocer quién era Jesús, por conocer quién es ese Jesús que tanto la gente está hablando. Pero él era pequeño en estatura y había mucha gente, y la multitud le impedía a él poder ver a Jesús. Así que él se trepó en un árbol. Pero Jesús, que todo lo sabe, que todo lo conoce, él no dejó a Zaqueo, como quien dice, desapercibido, sino que él, mirando hacia arriba, lo vio en el árbol. Y no solamente lo vio, sino que le dijo: Zaqueo, es necesario que hoy yo pose en tu casa. El segundo ejemplo que les puedo mencionar es Pedro. Tan pronto cantó el gallo, luego de la tercera vez que él había negado a Jesús, dice la palabra que Jesús lo miró.
Y luego de esto dice la palabra también que Pedro lloró amargamente. Y la última persona que quiero mencionar es el paralítico de Betesda. La palabra dice que Jesús lo vio. Ahora bien, hay unas enseñanzas dentro de estas miradas que Jesús dio particularmente a estas personas. Y de eso es lo que yo quiero hablar en este día a través de este video. Y es que la mirada de Jesús no es una mirada cualquiera. La mirada de Jesús es una mirada particular. Y es una mirada que tiene propósito. Siempre las miradas de Jesús tienen propósito. Y como tienen propósito, provocan en aquel que recibe esa mirada una transformación, un cambio, una acción, una decisión a tomar. Esto lo vemos, por ejemplo, en Zaqueo. Cuando Jesús vio a Zaqueo en el árbol, le dijo, es necesario que pose en tu casa. O sea, no solamente lo miró, sino que le hizo una invitación y le hizo un llamado a que déjame entrar a tu casa. Y así mismo sucedió. Y cuando Zaqueo lo recibió en su casa, Zaqueo, esa visita provocó que Zaqueo decidiera vender sus bienes. Y dice la palabra que luego de esto, Jesús le dice a Zaqueo que ciertamente hoy en esta casa ha llegado la salvación. Así que cuando Jesús nos mira, fíjense que Zaqueo tenía su mirada perdida, porque él estaba tratando de encontrar a Jesús, estaba tratando de enfocarse en Jesús. Y de la misma manera nosotros nos encontrábamos, o quizás tú que me estás viendo te encuentras, tienes la mirada perdida, estás desenfocado porque no sabes en qué enfocarte, porque lo que estás viendo a tu alrededor es la ceguedad espiritual que este mundo ofrece, que este mundo te rodea. Pero nosotros, cuando encontramos a Jesús, que es ese foco en el cual nosotros nos debemos enfocar, nuestra vista comienza a aclararse. Y ese fue el caso de Zaqueo. Su mirada estaba perdida porque no encontraba a Jesús, no encontraba cómo enfocarse en observar a Jesús. Pero qué lindo que Jesús, como dice la palabra en ese mismo pasaje de la historia de Zaqueo, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizás tu mirada en esta hora esté perdida porque no encuentras en qué enfocarte y está desenfocado porque realmente en lo que el hombre necesita enfocarse es en Jesucristo. Y aunque nosotros estemos tratando de buscar a Jesucristo con nuestra mirada se encuentra perdida, la palabra dice que Jesús vino a buscar lo que estaba perdido. Así que ciertamente Jesús va a salir a nuestro encuentro. Y Jesús, si nosotros estamos buscando mirarle, Jesús no va a mirar de vuelta como hizo con Zaqueo. La palabra establece que Jesús dijo que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo. Así como estoy diciendo que Jesús vino a buscar lo que se había perdido, de igual manera cuando Jesús nos mira, cuando cruzamos esas miradas con Jesús, cuando enfocamos nuestra mirada en Jesús, la salvación viene a nuestras vidas. Esa es una de las cosas que provoca la mirada de Jesús. Yéndonos un poquito a la historia de Pedro, cuando cruzamos mirada con Jesús, viene verdadero arrepentimiento, porque la mirada de Jesús nos desnuda, la mirada de Jesús nos recuerda aquellas cosas que están mal en nosotros, aquellas cosas que debemos dejar atrás, nos recuerda que debemos tener una verdadera humillación. La palabra dice que Jesús cuando miró a Pedro, Pedro lloró amargamente, y llorar amargamente es una representación o es un símbolo de verdadera humillación. Así que cuando el maestro cruza miradas con nosotros, esa mirada nos desnuda y saca al descubierto aquellas cosas que debemos dejar atrás para que nosotros podamos humillarnos verdaderamente y así tener una mejor relación con nuestro Señor y mejorar y reconciliar nuestra relación con Dios. Otra de las cosas que podemos aprender acerca de la mirada de Jesús, tomando en consideración estas historias que les comparto que se encuentran en la palabra, es que Jesús conoce nuestra necesidad porque Él ve nuestra necesidad. Esto lo vemos en el caso del paralítico de Betesda. La palabra dice que Jesús lo vio. No fue que el hombre le gritó o llamó su atención, sino que Jesús lo vio y él era paralítico. Así que esa era su necesidad, que necesitaba andar. Esto quiere decir, aplicado a nosotros y en el ámbito espiritual, de que Jesús siempre ve nuestra necesidad y no solamente que la ve, sino que está dispuesto a suplirla.
Pudiéramos seguir hablando acerca de las miradas y específicamente acerca de las miradas de Jesús, porque ciertamente la mirada de Jesús es totalmente distinta. Como mencioné hace un rato, la mirada de Jesús provoca algo y ese algo siempre es un cambio, una transformación, el tomar una decisión. Nuestra vida tornará y girará radicalmente cuando Jesús nos mira. Yo siempre he pensado que una cosa es que nosotros miremos a Dios, que nosotros miremos a Jesús, y otra cosa es que Jesús nos mire, porque Dios es Dios santo, Dios soberano, Dios perfecto, y yo al ser tan pecadora, humana, imperfecta, que Él me mire, eso significa mucho. Otra de las cosas que yo quiero compartir con ustedes es que cuando nosotros estamos dentro de una conversación, la persona que nos está hablando siempre les gusta que nosotros le miremos. Y es que cuando nosotros miramos a la persona que nos está hablando, le estamos mostrando que nos interesa, que es importante, que vemos como importante lo que nos tienes que decir y que le estamos prestando atención. Así que si lo llevamos a Jesús, lo que Él hizo con estas personas que les acabé de mencionar y que también ha hecho con nosotros ciertamente, cuando Jesús nos mira, quiere decir que nos está diciendo, me interesas, quiero atenderte y eres importante. Yo no sé si a ustedes les había pasado por la mente todo esto que les estoy compartiendo, pero desde hace algún tiempo siempre me ha llamado la atención este tema en particular, de cómo la mirada de Jesús representa tanto para nuestra vida espiritual. Y quizás si tú no le sirves al Señor, quizás no puedas entender la importancia de todo lo que yo estoy compartiendo, pero como te estaba mencionando hace un rato, así como Zaqueo, su mirada estaba perdida tratando de enfocarse en Jesús, que debe ser nuestro foco de enfoque, valga la redundancia, porque solamente con Él se irá de nosotros la ceguera espiritual en la que vivimos si nos encontramos alejados de Dios, y entonces podremos tener vista nueva para entonces mirar y alcanzar con nuestra vida lo celestial y lo espiritual. Yo te invito a que tú te acerques a Jesús, y aunque tú no puedas enfocar tu mirada con solamente tener el deseo como lo tenía Zaqueo y la intención de encontrarte con Jesús, Jesús, como tu mirada se encuentra perdida y al saber que tú tienes el deseo de cruzar miradas con Él, Jesús va a salir a tu encuentro y te va a mirar. Y no solamente te va a mirar, sino que debes tener la certeza y puedes tener la certeza, mejor dicho, de que algo va a ocurrir en tu vida. Porque la mirada de Jesús no es como las demás miradas. La mirada de Jesús provoca un cambio. Como sucedió en la vida de estos hombres y sucedió en la vida mía y en la vida de todos los que le servimos al Señor, así puede pasar contigo. Jesús me ha mirado y también te puede mirar a ti. Así que ese es el video del día de hoy. Espero que haya sido de gran edificación para ustedes, como lo fue para mí desarrollarlo. Los invito a suscribirse si les gusta el contenido de mi canal. Me pueden dejar sugerencias de videos futuros en la sección de comentarios y les dejaré los links de mis redes sociales para que me sigan en la caja de descripción. Conmigo será hasta el próximo video. Muchas gracias por verme. Dios les bendiga.